salarios públicos, vacaciones ilimitadas, jornada laboral de 4 días. Este va a ser el mejor año en la historia de GoRails. 1.200.000 euros de EBITDA. Juan Luis, si tú crees que lo puedes hacer, firmamos mañana mismo la hipoteca. Montamos una campaña en la que le pedimos a la gente joven que se ligase a un ido. Nos bloquearon la cuenta que pusimos en marcha los de WhatsApp. Vinieron de Toyota Europa a conocernos y a entender qué demonios habíamos hecho. ¡Hey! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas, ¿cómo estás? Nada, un placer, pero Oye, bueno. qué bonitas, ¿no? Las Pues la verdad es que está muy bien. El edificio es muy antiguo, tiene muchos años. Y la verdad es que le tienen remodelado, nos lo dieron ya con lo que veis, la iluminación en parte y tal. Sí. Está muy bien, la verdad. Viernes de teletrabajo del mundo, ¿no? Entiendo. Bueno, los viernes es un buen día. Venía aquí el viernes para ver las cosas porque no hay nadie, o sea, no hemos puesto ni figurantes, nada, no. Nosotros los viernes no trabajamos, en principio, desde hace ya 3 años, ha hecho en julio, que optamos por una jornada laboral de 4 días. Entonces, la jornada de 4 días significa que aprietas el paso en los primeros 4 días, que te quedas un poco pendiente por si algún cliente necesita, por supuesto saben que nos tienen para cualquier emergencia y que estamos mucho más descansados, sobre todo muchas personas que tienen que estar en el día a día de la creatividad, de temas y demás, y que los clientes lo notan, ¿eh? Bueno, ya sobre eso. Están bien contentos, la verdad. Seguro. La oficina es un lugar muy abierto, está montada de tal manera que realmente no hay espacios para sentarse en una mesa como concepto mesa o praderas de estas largas de mesas y tal. O sea, ¿no te refieres a que no hay sitio fijo? No hay sitio fijo, son todos sillas calientes donde te pilla, te sientas, vas pidiendo permiso reservando algunas de las salas que tenemos y eso es todo lo que hay, ¿no? ¿Enseñar las oficinas? Claro, será un placer, adelante. Esta es nuestra parte emblemática. Eso es un pequeño estrado donde normalmente a diario aquí lo que vais a tener es gente trabajando. Mesas, como decíamos, el primero que coge una mesa se sienta, se pone, trabaja, etcétera, etcétera. Equipos. La gente también. Sí. O sea, allí tenemos unas mesas, aquí otras, aquí distribuidas, luego hay pequeñas salas. Esto lo que está es pensado para todo lo que sea o presentaciones internas, presentaciones con clientes, eventos que hacemos aquí. Esta misma semana hemos tenido al equipo de LinkedIn y nosotros, porque hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Movimiento Nexo, que la idea es tratar de expandir cómo las empresas, los ejecutivos, etcétera, pueden utilizar todo el tema de redes sociales para tener más presencia y sobre todo mejorar muchos aspectos de marca, talento y negocio, ¿no? ¿Y quién ha pasado por aquí? Pues por aquí han pasado desde ex autoridades como por ejemplo Eduardo Serra, que fue ministro de Defensa, pero han venido magos, Jorge Blas, han venido humoristas, personas individuales que vienen a contarnos pues aventuras que han emprendido, en fin, hemos tenido un poco de todo. Está muy bien, la verdad. Como veis, hay repartidos espacios por todas partes. O sea, es como Open Office, ¿no? Aquí... Eso es. Nosotros no tenemos son ni días fijos, primero, y lo más importante, para montar una jornada de 4 días, la primera opción, o sea, mejor dicho, la primera condición es la responsabilidad de las personas, pero no, la segunda condición imprescindible es indiscutiblemente que haya como primera opción teletrabajo. Si tú quieres que el día te cunda, si tú tienes que sacar un montón de trabajo, lo que tú no puedes obligar a la gente, sobre todo los que te viven más o menos lejos, es a que sí o sí tengan que venir aquí, a una silla, tal. No, que organicen el tiempo como ellos estimen conveniente. Habrá gente que a lo mejor durante una semana no ha venido un solo día a la compañía y sin embargo hay otra gente pues que a lo mejor viene todos los días, porque le viene mejor, porque está más a gusto, porque le gusta, porque está aquí al lado. O sea que una de las condiciones también muy importantes es cómo es cada persona. Yo creo que lo mejor o lo peor es o dar o no dar la flexibilidad a las personas para que lo hagan como estimen conveniente, vaya. ¿Y tú crees que se escaquean por teletrabajar? No. ¿Tienes esa sensación? ¿Los nuestros? Si alguien se escaquea en esta compañía soy yo. O sea, indiscutible. Mi gente... ¿No se habrá pasado de la flexibilidad del teletrabajo, la jornada de 4 días? ¿Se habrá pasado a la raya? Yo te digo cómo funciona esto y lo vais a entender a la primera. No hay cosa que mejor funcione que la presión de tus iguales. Gente que está con sus equipos de trabajo, etcétera. ¿Qué ocurre al final? Que como no estás solo. No es como el presidente de la compañía, que al fin y al cabo, ¿a quién va a rendir cuentas? Pues tengo unos cuantos, a los que tengo que rendir cuentas, pero bueno. Pero quiero decir, tú estás trabajando con otro equipo, con otras personas,
Y lo que ocurre es que las otras personas, unos por otros, no dejan la casa sin barrer. Ya. Entonces, por ejemplo, el modelo de vacaciones ilimitadas. No hemos tenido a nadie que se haya cogido 60 días. Es que no cabe en la cabeza de nadie. Por presión. Claro, porque tú para poder organizarte las vacaciones tienes que organizarte con el resto de tus equipos. Entonces, al final, Casi que te coges menos al final. pues intentamos que eso no pase, pero podría ser casi autocensura. De un modelo que dice, no hombre, si esto está pensado para que la gente lo aproveche y tal. Y hoy, por ejemplo, que es viernes, que tenéis jornada laboral, ¿qué pasa con los trabajadores, los clientes? Los ¿Qué clientes pasa están, los viernes los clientes están tan atendidos como cualquier día de la semana. Lo que hemos hecho es, primero, si hay una emergencia, todo el mundo está activado. O sea, no es aquello que tú no trabajas y te olvidas del teléfono o del teléfono de empresa hasta el lunes. Vale. No. O sea, tú tienes O sea, que tú tener... Si llamas ahora a un trabajador, te coge y está pendiente de ti. Hombre, ¿Y te da respuesta siendo viernes? por la cuenta que le tiene al presidente de la compañía, espero que sí, porque si no, ¿para qué he quedado? O sea, si no soy capaz de que me... No, pero realmente le puedo pillar en un momento en el que él está haciendo algo con su vida. Ya. Por ejemplo, se ha ido al gimnasio, ha decidido que, o que esta mañana tenía no sé qué, no sé cuánto. O sea, que eso puede pasar. Iba a decir, Jolis, con toda esta cultura de flexibilidad, de vacaciones ilimitadas, me imagino que también ayuda a atraer talento y también a retenerlo, ¿no? ¿Cómo Mira, llevas esa parte? es que tenemos lista de espera de gente que quiere, de alguna manera, trabajar en Good Rebels. Eso impacta, por ejemplo, una vez más en términos financieros, eso va a impactar en un coste que siempre está presente en cualquier compañía. Yo necesito una posición, necesito llenar o cubrir una posición. Ahí que tiene que venir una persona que haga esto para esta tal. Tú tienes que publicitar eso. Hay verdaderos negocios montados en torno a la publicidad de los puestos de empleo laborales. Bueno, pues nosotros podemos publicitar en algún momento determinado porque nos interese por alguna razón. Pero si no, basta con que te pongas a mirar todo lo que hay en el momento que publicas en abierto y sin coste para ti, que es la posición que se está abriendo, etcétera, etcétera, automáticamente ya tienes el... O sea, viene LinkedIn a dar una charla aquí, pero sois un mal cliente de LinkedIn. Realmente, ¿no? Esto así dicho, a ver ahora cómo se lo Visto- explicamos a LinkedIn y demás. No, hombre, lo que pasa es que lo que quiero decir... Porque la gente se pelea por venir aquí, quiere venir a trabajar a Good Rebels. Claro, pero es que hay más cosas además de trabajar aquí o no. Tú estás, es lo que nosotros decimos, marca, talento y negocios van de la mano siempre. El tema de que tú tengas una marca suficientemente fuerte para que la gente quiera venir a trabajar contigo, automáticamente impacta en ese talento, pero es que automáticamente también eres capaz de ofrecer mejores servicios a tus clientes, que es así. Entonces está todo hiperconectado, ¿no? Bueno, pues vamos a sentarnos. Fenomenal, pasamos para allá y... Estaba viendo además por ahí clientes. Sí, Sobre este te vamos a preguntar luego. sí, la verdad es que hay una buena batería de clientes y sobre todo de clientes conocidos, ¿no? Que, bueno, está muy bien, la verdad, pero de esto yo tengo poco mérito. Qué guay. Aquí el mérito es todo de la gente Ikea, que forma parte de General Good Rebels. Óptica, Vips. Y un orgullo trabajar para ellos, la verdad. Hay gente que nos deja hacer un montón de cosas. Así que, Qué suerte. Pues venga, vamos a grabar. ¿Qué te parece lo que hemos montado? pues hombre, muy interesante, ¿no? Porque de repente un rincón de Good Rebels se ha convertido en un estudio de grabación a medio camino entre una pequeña cafetería, con el ambiente de cafetería, ¿eh? Esto, bueno, pero esto lo poníamos los de Good Rebels, ¿eh? Ojo, cuidado. Así que, bueno, fenomenal, la verdad. Está Oye, muy bien. Las oficinas son La verdad es que brutales. brutales. Creo que es importante saber quién es Juan Luis Polo, porque entras en una página web, fundador, presidente, profesor. Yo creo que es interesante que nos cuentes quién es realmente Juan. Pues mira, Juan Luis Polo, por empezar por lo que realmente es lo que es el mayor de 3 hermanos, que no es poco, ¿eh? Te podía haber tocado el del medio. Los del medio dicen que lo llevan más complicado porque están entre medio siempre del mismo pequeño y del mayor, ¿no? Soy una persona que ha nacido en Madrid, por ejemplo, y siempre llevamos toda la vida aquí viviendo y tal, ¿no? Y que os reconozco que siempre he tenido mucha curiosidad y inquietud por un montón de cosas. Me ha llamado mucho la atención todo lo que tenía que ver con la parte audiovisual, todo lo que tenía que ver. Al final he entendido que con contar historias, ¿no? Visualmente o luego de palabra y demás. Entonces, sobre todo yo diría que por encima de todo lo demás, alguien muy inquieto. Y alguien que recién terminada su carrera de Derecho, llevaba un año colegiado, año y medio, pues se le cruzó en el camino la posibilidad de crear la primera empresa en la que yo, ¿para qué os voy a engañar? No tenía ni santa idea de qué iba aquello, qué era una empresa, cómo se montaba, qué se hacía, pero con la ayuda de mi padre y otros socios que entraron, pusimos en marcha una academia de informática, en los tiempos en la que la microinformática todavía no se sabía pronunciar. Solamente había programación, eran mainframes, se trabajaban los programas clásicos, Basic, COBOL, Pascal, el C que empieza a llegar, el orientado a objetos, etc. Y aquello para mí fue un descubrimiento también de la tecnología, ¿no? A partir de ese momento siempre he estado
muy ligado a la tecnología. Esto sí lo estáis viviendo hoy en día. Todo el mundo a nuestro alrededor lo está viviendo y sobre todo la gente más joven muy de cerca. La llegada de la inteligencia artificial, esta inteligencia artificial generativa, que es la etiqueta que lo ha cambiado todo, ¿no? Y que en el fondo, cuando asistes al nacimiento de una tecnología así, te queda un recuerdo para el resto de tus días, ¿no? Bueno, pues en el año 96, mi recuerdo ligado a estos temas y a la creatividad era el nacimiento del desktop publishing, que era que tú desde tu casa, con un Macintosh y el software adecuado, que por aquel entonces eran las primeras versiones de casi todo, Photoshop, WorkExpress, no había ni InDesign, todavía Adobe no había dado ese paso, pues podías hacer revistas, podías empezar a generar un montón de publicaciones que después se iban a imprenta y demás, ¿no? Entonces ese ha sido siempre el recorrido, ahora echando la vista atrás, siempre he estado ligado a cosas que pasaban por la primera vez y en las que siempre, de una u otra manera, he estado implicado, ¿no? No me gustó perderme nada. Nos vuelve a pasar ahora con la inteligencia artificial. Entonces, por contextualizar un poquito, ¿cuándo empezó Good Rebels? ¿Nos puedes poner un poco de fecha? Imagino que fue la segunda empresa, ¿no? Según lo que has comentado. Tercera empresa. Pues cuéntanos un poco esos pasos hasta formar esta empresa y un poco la historia de Good Rebels para que la gente también entienda qué es lo que hacéis y quiénes sois. Y aquí empieza a complicarse el podcast y cómo seremos capaces de explicarlo, ¿no? Pero bueno, la primera empresa se llamaba Norcein, que era el acrónimo que se nos había ocurrido a una cosa así como Norte Centro de Informática. Y era porque para las poblaciones del sur de Madrid estaba en la zona norte, pero estábamos realmente al lado de la Plaza de España. O sea, que no era el norte de Madrid, para que nos entendamos. Pero bueno, aquello duró por esos seis años aproximadamente. Yo luego salí ya de esa iniciativa, descubrí el mundo de la autoedición, del contenido, digamos, del diseño gráfico, como se llamaba en aquellos entonces, y ahí me metí, ¿no? Esa fue la segunda empresa, que se llamaba, por cierto, con un nombre que no le correspondía, que era Redes Profesionales. No me digáis por qué habíamos cogido ese nombre para darle forma a una empresa que con otro socio queríamos explorar todo el mundo de la autoedición, ¿no? Esa empresa también terminó y yo por un año aproximadamente me quedé en tierra de nadie. No llegaba al año, ¿no? Pero vendimos aquella compañía. Evidentemente había que seguir trabajando, no te haces rico ni de broma en esos momentos, simplemente pones en valor una cartera comercial que tienes para gente que le puede interesar, ¿no? Y porque para nosotros había terminado una etapa, pero en un momento determinado yo sigo conectado con parte de los clientes que había estado trabajando. Teníamos confianza, querían que estuviera a su lado, trabajando un poco como una persona externa que en un momento determinado le podía estar ayudando, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que al final de esos momentos se cruzan el camino a través de una persona a la que conozco muy bien, que es mi mujer, que trabajaba en una empresa de distribución de revistas y demás, y me dice, oye, mira, la persona que lleva la parte comercial nuestra con Hewlett Packard nos comenta que están buscando en Hewlett Packard una persona alguien que les ayude con una serie de pequeñas tiradas y pequeñas cuestiones que hacen, ¿no? Y esa persona a la que se lo dijeron fue a mí. Yo fui a ver a Concha Rosado, la directora de marketing de la división de sistemas médicos de Hewlett Packard. Fue un flechazo instantáneo, nos gustamos en términos de cómo podíamos trabajar, yo le mostré muestras de lo que habíamos realizado hasta el momento, de lo que ya había estado trabajando, me puso a prueba con una pequeña referencia de cómo podíamos cambiar según qué elementos gráficos, etcétera. Le gustó lo que vio y empezamos a trabajar. Y al cabo de 2 meses yo tenía que pasar ya mi primera factura, 2-3 meses. Y llegado el momento de la primera factura, pues hablo con Concha Rosado y me dice, mira, Juan Luis, es que tengo un problema, es que no me puedes facturar. Digo, pues no sé por qué, porque hasta donde yo recuerde, vosotros sois una empresa del primer mundo, sois gente que valora a sus proveedores, que sigue la regla del juego, que me digas por qué no te puedo facturar. Y en ese momento me dice, es que estás como autónomo. ¿Y qué? Es una fórmula jurídica en España, ¿no? De hecho, hombre, tampoco es que sea la cosa más brillante del mundo en España, nunca está bien considerado ser un autónomo, pero está ahí, jurídicamente pagas tus impuestos, ¿no? Y al final me dice, mira, no tenemos en la base de datos de proveedores esa figura. Entonces, yo lo que te recomiendo es que en un momento determinado hables con alguna de las empresas con las que trabajas, les damos a ellos de alta, con la fórmula jurídica que tengan, y luego tú ya pues te encargas de refacturar o te encargas de hacer tus juegos. Digo, vale. Y yo salí de aquella reunión pensando algo que yo creo que fue determinante. Esto es España. Si yo presento a una empresa directamente a Hewlett Packard, se van a quedar con todo el pastel, porque ¿quién es Juan Luis Polo?
pues alguien que, bueno, pues tiene una serie de ideas, es un tipo servicial, hace bien su trabajo, pero a cambio estoy dando entrada a una empresa mucho más grande, con más capacidad, con más posibilidades, ¿no? Así que en vez de irme a buscar una de las empresas con las que yo trabajaba, me fui al registro mercantil y salí con un papel que decía Territorio Creativo Sociedad Limitada. ¿Esto en qué año? Pues esto es el año 97. Recién nacido mi primer hijo. ¿Y era tu tercer emprendimiento entonces? Era mi tercer emprendimiento, mi primer hijo. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 32 años. 32 años. O sea, yo había... Es decir, el primer emprendimiento era cuando tenía 26. Entonces ya llevaba tiempo pues rodando por esos mundos de Dios, ¿no? En vez de iniciar solo con socios que no conocía, la persona que tenía más a mano, por circunstancias suyas personales, era mi hermana Maricruz. Y fue con ella con el que pude empezar todo esto y ponernos en marcha y poder facturar a Hewlett Packard y estar trabajando para ellos cerca de 5 o 6 años que estuvimos trabajando, conseguir nuevos clientes, quebrar la compañía en el año 2002 porque nos habíamos metido de golpe en Internet, en las .com, que como vinieron se fueron, aquello desapareció de un día para otro y bueno, pues llevarlo un poco hasta el punto en el que estamos actualmente, ¿no? Quiero centrar un poco más el tema en lo que es Good Rebels, porque yo creo que es una empresa muy conocida en España, agencia top de marketing, tú como fundador. ¿Qué realmente a día de hoy, en 2024, Good Rebels, en qué os enfocáis, para quién trabajáis? Mira, y no es una pregunta baladía, porque normalmente, igual que a nivel personal, tú vas pasando por diferentes etapas en tu vida, las que sean, a nivel empresarial, tú tienes una compañía que arranca en un momento con unas circunstancias y unas necesidades, pero un buen día empieza a ir fluyendo. Si lo has hecho bien, te conviertes en eso que decía el karateca, que ahora no me sale el nombre, pero que es, seguro que os acordáis, el de tienes que ser como el agua, mi amigo, ¿no? Pues... Bruce Lee, sí señor, gracias. He dicho con boca pequeña porque digo, no estoy seguro del todo. O sea, esa capacidad de adaptarte a todo lo que va viniendo. Entonces, digamos que eso ha sido un poco lo que hemos estado haciendo estos años. Una vez más, estar muy pendientes de qué podía entrar nuevo, de qué había. En el año 2005, por ejemplo, nuestro hermano Fernando, que era socio minoritario, pero él realmente estaba en otras aventuras, no tenía nada que ver con nosotros en el día a día, pues él nos apuntó el tema de la posibilidad de montar un blog y aquello, pues otra vez más, nos volvió a poner en la picota y en la primera división de todo lo que pasaba. ¿Hoy qué hace Good Rebels? Bueno, pues hoy Good Rebels es una empresa de 130 personas que en realidad de aquellos momentos de, vamos a decir, casi en los inicios, diseño gráfico, había poco internet, pues somos una empresa que trabaja en servicios profesionales de marketing digital para compañías que os diré que normalmente son grandes, muy grandes o multinacionales, ¿no? O sea, fue una decisión que tomamos en el año 2010, cuando nos dimos cuenta de que podíamos optar a especializarnos en cómo trabajar para muy grandes compañías y ha sido un poco el criterio que durante estos años ha acabado, ¿no? Y somos una compañía que actualmente tiene oficinas en Madrid, en Barcelona, en Bilbao. Hemos estado también en Latinoamérica en varios lugares, pero actualmente allí nos hemos quedado ya en zonas en las que tenemos un acuerdo comercial. El grueso y el punto principal lo tenemos en España, ¿no? Estaba pensando que decías que solo trabajáis para empresas grandes o muy grandes. Te iba a decir si nos puedes dar algún ejemplo y te iba a pedir también si hay algún requisito que vosotros tenéis a la hora de trabajar con empresas. Llegamos, por ejemplo, Rodri y yo, oye, con Pilatus queremos trabajar con Good Rebels. Imagino que no podríamos. ¿Cuáles son esos requisitos y qué empresas son con las que normalmente atraéis? El requisito es dinero. Claro, no, es que, a ver, se puede decir más alto, pero no más claro. No, lo que me refiero es, ¿por qué no estamos trabajando, por ejemplo, con compañías más pequeñas? Pilatus en un momento determinado. Bueno, primero porque Pilatus no lo necesita, honesta y sinceramente. Puede pensar que sí, pero esta es una maquinaria en la que, para llevar el ritmo que imprimiría el equipo de Good Rebels a una empresa como Pilatus, os lleva con la lengua fuera al minuto siguiente. No sois capaces, no tiene sentido desde ese punto de vista. ¿Cuáles son los criterios que nosotros aplicamos? Pues cuando tú te has especializado en trabajar con un determinado tipo de empresa, ejemplos, pues desde Repsol, en el pasado Pullman Tour, actualmente también gran consumo Domino's Pizza, o estamos, por ejemplo, con Tinder, estamos con un montón de compañías, ¿no? Cuando tú te has especializado en este tipo de áreas o en este tipo de dinámica, tú tienes a las personas que trabajan en Good Rebels muy orientadas a que den lo mejor en esos ámbitos.
Al punto de que si ahora te viene una compañía que tiene o menos recursos, pero recursos no solo económicos, sino de capacidad de interlocución con nosotros, pues en un momento determinado es posible que no le puedan sacar todo el rendimiento, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. Y luego, cuando ya estás metido en una dinámica de facturación, desde un criterio puramente financiero, tú tienes una dinámica de facturación a tus compañías, a las empresas con las que trabajas, contra unos servicios que ellos están satisfechos. ¿Cómo sacas a gente que está rindiendo a un nivel X, financieramente hablando? Esto es un criterio de un director financiero. Y le pones a funcionar con otra compañía que no va a cubrir ese vamos a decir, ese fee mensual. No tiene sentido, porque entonces este es un coste de oportunidad que se lo estás quitando a la empresa que ya es tu empresa fiel, vamos a decirlo así, que es la empresa con la que llevas tiempo trabajando y demás, ¿no? Entonces, el criterio en realidad es que nosotros nos dimos cuenta, y esto siempre se lo explico a muchísima gente, y es la forma en la que nosotros lo hacemos. Y no tiene que ser ni la única ni la mejor, pero es la nuestra. Entonces, nosotros no seríamos capaces de mantener dos tipos de actividad para compañías muy demandantes, pero que a cambio pues, tú puedes desplegar un equipo muy amplio, o para compañías más pequeñas, donde no necesitas desplegar ese equipo tan amplio y donde además ellos mismos no van a ser tan demandantes, porque están en otro momento vital, ¿no? El criterio. ¿Qué es lo que os hace especiales? O sea, ¿por qué estamos aquí ahora viendo las oficinas de las empresas que mencionas, Toyota, etcétera? ¿Por qué estas grandes marcas a nivel mundial eligen a Good Rebels y no eligen a otra agencia que a día de hoy en España, me imagino que pasará en todo el mundo, es un mercado que está hiper mega saturado? Mira, esa es la pregunta del $1.000.000 que ojalá alguien fuera capaz de responder de la primera manera, pero veréis, si nos ceñimos al timeline, al tiempo que Territorio Creativo, que Good Rebels lleva en el mercado, hemos tenido muchas fases. En la que estamos actualmente responde a un tema principal: ser percibidos como verdaderos especialistas en un momento en el que nadie consideraba que lo sabía. ¿Cuál fue ese momento? El año 2009, 2010, 2011, la llegada de las redes sociales, el despliegue de las marcas en las redes sociales, el momento en el que las marcas se preguntaban en voz alta: ¿yo necesitaría un community manager en mi vida o una community manager o no? ¿Yo debería estar en Internet y cómo? O sea, Internet, en las redes sociales y cómo. Ese fue el momento clave en el que por la primera vez, y diría que hasta el momento casi la única vez que nos ha pasado en Good Rebels, estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado y siendo percibidos como la empresa adecuada. ¿Qué ocurre cuando eso te pasa? Pues lo siguiente es vender ilusión y vender magia. Porque que te llame Telefónica en el año 2010 porque has dado una conferencia al equipo de digital en un offsite que habían hecho fuera de Madrid y que a continuación una de las personas que nos ha cambiado la vida y gran amigo, Vicente de los Ríos, que era el responsable en ese momento de todo ese ámbito digital, según ha terminado la charla, se acerca y te dice: oye, Juan Luis, nos tenemos que ver, muy interesante esto que estáis contando. Ah, fenomenal, cuando quieras. El tío coge su BlackBerry, había BlackBerrys entonces, y dice: no, cuando quieras no, sácate agenda y vamos a buscar un momento. Y 3 meses después somos la empresa que mete a Movistar en las redes sociales. Bueno, pues es la combinación de que había ese interés y de que tú parecía que sabías de ello. Bueno, tal vez sabíamos más que el resto, ¿no? Y ese fue el punto de inflexión absoluto. Si eso lo trasladamos a hoy, eso ha cambiado radicalmente. Quien no sabe de redes sociales, quien no sabe de todo lo que está pasando fuera, quien en un momento determinado no tiene ya en su día a día una actividad a un nivel X de marketing basado en todos estos elementos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido mejorar otro buen número de servicios. Performance, todo lo que tiene que ver. Por ejemplo, nunca hemos sido una empresa que tuviera un conocimiento exhaustivo, toda la parte de medios pagados me refiero en la parte digital, ¿no? Sí. Toda la parte de media, tal. Bueno, pues eso cambió. Hace 2 años, un grupo de gente fantástica, catalanes, en origen su fundación, nos dicen que sí, se incorporan a Good Rebels, son Estudio 34 y nos han cambiado el paso radicalmente. O sea, somos capaces de hablar de tú a tú de primera división. O 4 años atrás, a las puertas de un COVID muy entretenido, una empresa que se llama Muscae también nos dice que sí.
especialistas en marca, experiencia de usuario y todo tipo de desarrollo de activos digitales, nos dicen que sí y nos han cambiado el paso radicalmente, al punto de que este año, por ejemplo, a raíz de una conversación que venía del año pasado, hemos sido elegidos por ACS para ser la empresa que cambia toda su presencia de marca en medios digitales y actualiza. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ACS es un lugar que hay alguien muy importante y con mucho criterio y que no le gustan las cosas que son demasiado raras, ¿no? Y hemos sido capaces de... ¿Quién es? Florentino Pérez, ¿no? Ah, bien. Yo soy el Barça, pero no el Celta. Estabas comentando antes, entonces, que Telefónica fue el primer cliente que apostó por vosotros y que cambió un poco lo que era GoodRebels hasta entonces. ¿Hizo Telefónica un efecto dominó que consiguió atraer a otras grandes marcas que también apostaron por vosotros? Absolutamente. O sea, por eso os digo que es que somos muy fans de una marca como Telefónica, como en su momento lo fuimos de Hewlett Packard, ¿no? ¿Quién vino después de Telefónica? Pues mira, después de Telefónica no tengo el orden de llegada exacto, me vas a disculpar porque ya habría que haber guardado un registro militar, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese mismo año, empresas como Bank Inter, empresas como Openbank, empresas como Toyota y otra serie de ellas multinacionales, todas vienen buscando un poco, o todas tienen el interés, porque ya se empieza a mover que otras compañías lo están haciendo y al mismo tiempo, pues alguien nos ha puesto un foco encima y ha dicho, esta es la gente que está haciendo los proyectos con Telefónica, ¿no? ¿Y Vodafone se escribe cuando pasa algo? Cuando ves que lo haces muy bien con su competencia, por decirlo... No, y me hubiera gustado, pues ya que estamos, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Oye, pero ¿y cómo estáis trabajando para tal? ¿Y qué pasa, que Vodafone nos parece sexy? No, esa conversación no se produjo, me temo. No. Y yo estaba pensando ahora, mientras te hacía la pregunta, Alex, nos contabas antes que en el 97 fue el año que fundasteis la empresa, el click llegó en el año 2010, hoy estamos en 2024 y creo que hoy todo el mundo conoce GoodRebels y lo valora, pero si sumamos 27 años de trabajo hasta llegar a hoy y 13 años hasta un click, que es yo creo que lo que todo el mundo busca, trabajo para llegar a ese momento que te cambie la película. El click en realidad no somos conscientes de qué lo va a producir, pero fue el blog que, como os comentaba, en el año 2005 Fernando se empeñó, además el tío se puso ahí manos a la obra, que es un clásico suyo, y montó él su Typepad, se hacían en Typepad, no en WordPress por aquellos entonces, y lo montamos, lo pusimos en marcha. Entonces, ese constantemente tener que estar escribiendo, esa especie de Pepito Grillo que te decía, hoy no has escrito una entrada, Juan Luis, hoy tal, pues fue lo que hizo que tuviéramos que estar constantemente también buscando contenidos. Y al fin y a la postre, cuando te pones a buscar cosas, te enteras de lo que va viniendo. No. Sí, es que venía todo. Es que empezábamos a ver cosas que decíamos, no me lo puedo creer. Claro, te enteras de que nace Twitter, al día siguiente ya estás en Twitter. Llevamos en Twitter desde que nació. Twitter, que para los más jóvenes en la sala hoy en día es X. Pero bueno, quiero decir que este tipo de cosas, o sea, ese clic que de repente es mundial, porque es global, venía de que habíamos trabajado sin ser conscientes. Eso que ahora se llama el inbound marketing, es que en anglosajón todo queda cool, pero era a escribir como un campeón y que te lean. Bueno, pues hubo suerte. Y Juan Luis, te iba a decir, durante esos 13 años, hasta ese click, ¿alguna anécdota, alguna experiencia que nos cuentes imagino que un poco el agua al cuello en algunas situaciones? ¿Hay algo que nos puedas contar que aprendiste? O sea, me vas a permitir, la situación era justo la inversa. De vez en cuando no estábamos con el agua al cuello. O sea, tú naces con una compañía. A ver, yo estaba a la búsqueda de un empleo. Al final decido montar una empresa. Algo de recursos puedes tener, ayuda en casa. Mi mujer trabajaba y trabaja. Siempre ayuda en esto, pero también un hijo recién nacido. En fin, que todo estaba como muy divertido, ¿no? Pero luego además es que apretamos muy pronto el acelerador con la parte de Internet, la llegada de Internet en el año 2000, 99, 2000, en España realmente por ese entorno, y tanto apretar el acelerador que se nos fue de frenada y de repente nos quedamos, solo teníamos clientes que trabajaban para el ámbito de Internet, habíamos ido dejando un poco de lado los otros, o no los habíamos hecho crecer en la misma medida, y cuando en el año 2002 el crash de las .com es global, se paran todos los proyectos en seco y ese año quebramos la compañía como unos campeones. O sea, has llegado a estar en bancarrota. Sí, vamos, he llegado a pagar 2 veces mi casa. ¿Y qué aprendiste de esa situación? ¿Alguna lección que nos puedas dar de Pues mira, momento? aprendes muchas cosas, ¿no? A aquella situación llegas porque
haces todo lo posible por mantener a tu equipo hasta el último minuto. Sin embargo, al final no lo consigues y es todavía peor. Porque les has tenido, ellos mucha gente se puede llegar a sentir engañada, porque tú has confiado, has puesto ganas, has puesto ilusión en que aquello remontaba, pero no remonta. Y como no remonta, pues te comes con patatas todo lo que les has dicho, más toda la deuda acumulada, más todo lo demás, ¿no? Entonces, el primer aprendizaje es, que creo que los ingleses tienen también los anglosajones tienen una expresión para esto, pero es cómete el sapo lo primero por las mañanas. O sea, haz frente a lo que tienes delante, lo primero, a primera hora, lo primero que tienes que hacer, porque todo lo demás lo vas a construir después, ¿no? Ese es el primer aprendizaje. Y el segundo, y no menos importante, es que cualquier persona que emprende tiene que tener un mínimo de red de seguridad. Y la red de seguridad en un país como España normalmente es familiar. Y yo, en este caso, mi actividad familiar, ya estaba casado, mi mujer, que me dijo literalmente, Juan Luis, si tú crees que lo puedes hacer, adelante. Firmamos mañana mismo la hipoteca ambos y zumbando. Yo confío en ti. Absolutamente. O sea, hoy estamos aquí charlando distendidamente porque una mujer llamada María Jesús Garzón dijo, sí, si tú confías, adelante. Podría haber hecho todo lo contrario, ¿eh? ¿Y hubieses cambiado algo de todo este proceso, estos 28 años? Que dijeses, joder, si hubiese tocado esta tecla, igual algo hubiese cambiado. Hubo un tiempo que, por ejemplo, hicimos muy bien una labor comercial. Pero luego esto, por circunstancias de que era una persona la que la llevaba, una persona de mi confianza que estuvo 3-4 años con nosotros, pero esta persona luego ya se marchó, cambió de tema, etcétera, etcétera, y un poco lo volvimos a dejar de capa caída, por así decirlo, ¿no? Yo creo que si hoy volviera a empezar, lo comercial sería lo primero. Lo primero. O sea, mientras no vendes, no tienes ningún problema de nada. Entonces, ¿para qué ponte a vender? Es decir, complícate la vida porque has vendido. Pero no te empieces a complicar la vida sin haber vendido porque te la has complicado 2 veces. Procesos, no sé qué, marca, logística, todas, redes sociales. ¿Y aquí quién vende, no? Estaba ahora pensando porque, bueno, emprender ya sabemos que no es nada fácil, pero en tu caso emprendiste además con tus hermanos. Has pasado por las situaciones que has pasado y se habla mucho de esto de, oye, emprender solo, no emprendas con un amigo, no emprendas con familia. Yo también lo he escuchado varias veces. ¿Cuál es tu conclusión después de haber emprendido con tus hermanos? Una de las cosas que más ha facilitado que los hermanos estemos funcionando juntos son varias cosas. Pero yo diría que la primera es que esto no era una empresa familiar. Ayer mismo, o hace unos días, teníamos aquí a Rafael Juan. Rafael Juan es segunda generación de Vicky Foods, Dulce Sol, etcétera, etcétera. Y estábamos charlando extendidamente con él, que además es un crack de persona y una bella persona, y le preguntábamos abiertamente cómo había sido el tema de porque claro, empresa familiar, padres, y luego sus hermanos, ¿y qué tal lo habéis llevado a los hermanos? Y dice, a leches. Ha habido temporadas que esto era, vamos, que no nos sentábamos ni a comer. Y dice, vamos, yo un tiempo me fui de la compañía para trabajar en otra cosa y por quitarme de en medio. Entonces, nosotros esa parte no la hemos tenido, lo hemos creado desde cero. Con lo cual ya juegas con otro tipo de reparto de roles. No hay un padre o una madre que dice, no, el mayor que haga esto y el otro, que esto pasa de continuo, ¿eh? O sea, esto lo he vivido familiarmente con otros primos y tal. Eso por un lado. Y la segunda parte es la complementariedad. O sea, ahí sí que, imaginaos que todos fuéramos gente que viene con habilidades ejecutivas, o todos somos gente que lo que nos gusta es quedarnos en la compañía, dentro me refiero, ¿no? Tipo housekeepers. O todos somos gente que lo que nos gusta es vender. Pues a lo mejor tenemos otro tipo de combinatoria. Pero en este caso, yo creo que queda claro a todo aquel que esté escuchándonos hoy que a mí lo que me gusta es la relación personal, la venta, y soy tal vez extrovertido en ese aspecto y me ha gustado siempre, ¿no? Nuestra hermana Maricruz es una persona que se encarga de todos los detalles. O sea, todo lo que pasa de puertas para adentro está en su lado. Hoy en día somos más socios, tiene más ayuda, pero en su momento éramos uno y otro de esta manera. Y luego mi hermano Fernando es el que más ligado por formación y por experiencia en consultoría y tal, es el que más ligado está a lo que tiene que ver con la parte de gestión. O sea, es el que de verdad, no sé si decir que disfruta con ello, yo diría que le gusta una parte de lo que hace, ¿no? Pero, porque es de la gestión, pero sí es el que tiene más mimbres para que todo eso vaya fluido, y además él tiene la visión de haber pasado por consultoría, de los perfiles que pueden hacer falta, de quién tiene que hacer qué y todas estas cosas. Entonces, todo ello lo hace complementario. Y luego, en lo que además nos gusta hacer, por ejemplo, Fernando es el visionario de la compañía. Él fue el que llegó
También es verdad que cuando llegó ya habíamos puesto esto arriba del todo y él dijo, joder, qué bien, cómo está sonando esto. Pero él llegó y le dio forma a todo. Él creó la fábrica. Cuando en el año 2010 llega, dice, crea la fábrica y dice, oye, esto hay que convertirlo en metodología y esa metodología tiene que ser así. ¿Cómo se mete? Claro, imaginaos, año 2010. ¿Cómo le dices a Telefónica que le vas a introducir en las redes sociales? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Qué hay que hacer después? ¿No? Entonces, ese es el terreno donde Fernando disfruta lo que más. Le gusta crear todos esos marcos de cosas, de trabajo y tal, ¿no? Entonces, es complementario a lo que hacemos. Y eso ha sido totalmente de forma natural, porque nos contabas, bueno, he emprendido con mis hermanos, luego no sé cuántos socios sois en GoodRebels, pero sois... Mira, el nacimiento de la compañía es Maricruz y Juan Luis. Ahí estamos 13 años largos funcionando en solitario, entre comillas, y luego en el año 2009, finales 10, es cuando se incorpora Fernando, ¿vale? Que él viene de estar en otra compañía, esta compañía se va al garete, en fin, aquello termina y tal, y es cuando él decide que, bueno, pues que ahora sí se ve trabajando con nosotros. Pero desde ese momento empiezan a entrar más socios, porque, por ejemplo, Fernando nos dice, oye, para hacer esto más grande, para hacerlo más capaz, tiene que venir más gente. Más talento, más gente que haga cosas. Entonces empiezan a entrar gente más senior, gente que conocemos en realidad, porque bueno, pues vas buscando un poco tener una confianza con ellos y tal. Y es desde el año 2010 que llegamos al punto que en el día de hoy somos 15 socios. O sea, tenemos un modelo cooperativista que es muy típico de empresas de servicios profesionales, consultorías, despachos laborales, de abogados y tal. Y luego nos estabas contando también antes, mientras veíamos las oficinas, que hoy es viernes y está vacía la oficina. Cuando nos hemos conocido y hemos hablado de GoodRebels, yo he escuchado en nuestro entorno gente que nos dice que la gente se pelea por venir a trabajar a GoodRebels, que han hecho el currículum y es imposible entrar ahí. ¿Qué pasa en GoodRebels para que la gente quiera estar aquí? Pues eso me pregunto yo. Que no trabajan los viernes, algunas veces, principalmente que... Esa es una de las partes, pero si me permitís, os lo traslado de la manera más realista. Juanmi Díez es una persona que lleva con nosotros 11 años. Entró siendo un chaval, jodido, sigue siendo muy joven, con lo cual sigue siendo muy chaval, por cierto, envidia que me da, pero él entró hace 11 años. En este tiempo, pues hemos sabido que él tiene una hermana, que es síndrome de Down, Ana, 31 años, y hace unos meses ya veníamos diciendo, joder, tiene creado un canal en TikTok que os recomiendo encarecidamente, porque Ana es un cielo y es una diversión, y sobre todo él se dedica a romper mitos en torno a conceptos como el síndrome de Down, ¿no? Que lo que la gente piense, lo que realmente pasa. Bueno, pues estuvo hace una semana, con nosotros en un desayuno, vino a presentarnos a su hermana, vino a contarnos todo esto, tal. Eso es lo que hace que la gente quiera trabajar en GoodRebels. Y eso yo lo aprendí siendo muy joven, que era cuando yo venía del colegio a casa de mis padres, donde nuestro abuelo tenía una tienda de ultramarinos. Nuestro abuelo fue un empresario, además, en el mundo del jamón curado y tal, y toda la historia, pero además tenía una tienda de ultramarinos, un clásico de aquellas tiendas que salían en Cuéntame, o sea, para que nos entendamos. Y nosotros vivíamos en los pisos de arriba. Entonces, yo venía por la calle y lo primero que hacía para llegar a mi casa, era entrar siempre a la tienda a decir hola a mi abuelo y al resto de gente que había allí. Y mi abuelo, si estaba con alguna clienta, decía, hombre, mira, este es mi nieto, Juan Luis, no sé qué, no sé cuánto. Siempre que hay una chocolatina, también os diré que esto molaba, ¿no? Están ahí los típicos. O dicho de otra manera, joder, que es que hay que ser personas, que hay que ser naturales, que las personas somos lo que somos con todo lo que arrastramos. O sea, aquí estamos deseando que alguien traiga a su padre y nos cuente su padre algo porque a su hijo le parece, a su hija le parece excepcional, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que de verdad hace que pase todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, pues salarios públicos, vacaciones ilimitadas, el hecho de que todos los meses estamos compartiendo los números con todas las personas que trabajan en GoodRebels, con todas, sea una beca que acaba de entrar ayer o sea el socio más senior de la compañía. El tema de la jornada laboral de 4 días, que la hemos implementado. 3 años después, este va a ser el mejor año en la historia de GoodRebels. Estamos rondando el 1.200.000 euros de EBITDA. No se había pasado nunca hasta el momento. Entonces, por eso os digo, lo demás son como consecuencias y cosas que puedes montar porque has construido en la cúspide la confianza de las personas. Y es curioso, ¿no? Porque esa confianza que dices,
¿cómo le dais a una persona que es relativamente nueva en la empresa la posibilidad de trabajar con una empresa muy grande, muy reconocida y que al final pues, requiere una responsabilidad también muy grande, ¿no? ¿Cómo lleváis esa parte? Pues verás, es verdad, nosotros desde el minuto uno, cualquier persona que está en GoodRebels por poco tiempo, tenemos un poco catalogados por el tiempo que llevan, como su rodaje, etcétera, etcétera, pero les vamos a poner al frente de personas en los clientes. O sea, para que no nos entendamos, es que el que menos habla con los clientes soy yo. Entonces, mejor que... no está en mis manos. Entonces, estas personas tienen el respaldo, la mentorización, la confianza por nuestra parte. Y eso genera el elemento que nos falta, que es que ellos se hacen más y más responsables. Pero no os podéis imaginar cómo. O sea, yo tengo casos que podría, sin dar nombres, pero yo tengo casos aquí, por ejemplo, de una compañera que hace unos días gestionó de manera magistral una reunión que íbamos a tener con el alto directivo de marketing de una compañía, con su equipo, porque había tal, y que nos la habían colocado en un momento en el que no podía ser. Y que yo le dije, digo, mira, yo creo que deberías decirles que no. Para allá fue, gestionó, todo el mundo tan contento y la reunión se produce en otro momento que a todos nos viniera mejor, ¿no? O sea, ese tipo de conceptos de que tú dotas de la libertad y de la confianza hacen que la gente te responda con responsabilidad. Y si no te responde, no pasa nada. No pasa nada. Puede que haya personas que sí, puede que haya personas... Esto no es Disneylandia, claro, tampoco. Cuéntanos de Tinder. A mí me interesa Tinder. ¿Porque eres usuario habitual? No soy usuario, la verdad. La verdad es que no, pero... Pues la verdad es que Tinder... A ver, Tinder que por sus propios méritos ganó una fama estratosférica, que de hecho, aunque uno no sea usuario, la conoce, sobre todo si estás en una relación estable y tal, ¿para qué, no? Pero la conoces. Pues por ejemplo, Tinder, lo que nos dimos cuenta es que estaba más alejada de un público joven y estaba más cerca de un público, a lo mejor, pues el que la había conocido y había ido un poco con él creciendo, ¿no? Sí. Esto le pasa inclusive a las marcas de moda, que te quedas en un Pepe Jeans que trabajamos en el pasado para ellos. Lo que ocurría es que querían acercarse a gente más joven, rejuvenecer el tipo de cliente al que pueden llegar y puede estar interesado en la marca, ¿no? Y un poco con Tinder pasaba lo mismo con la utilización. Y la gracia con Tinder en realidad es que lo que nos hemos esmerado es en hacer acciones, porque Tinder es una plataforma virtual, donde tú te la pasas con un pulgar para adelante y para atrás y poco más. Pero nos hemos esmerado en hacer acciones que tangibilizaran a las personas que pueden estar interesados en la manera. Entonces, este verano, por ejemplo, montamos un bareto, que lo llamamos Tinder no sé qué, y entonces la gente ahí, pues estábamos unos días con una puesta en escena efímera, ¿no? Claro. En real, ¿no? Entonces, para que la gente se conocieran y tal. Luego, por ejemplo, también ahora estamos en una actividad que estamos recién poniéndola en marcha y tal, combinándola con algunos de los clientes con los que trabajamos, ¿no? Trabajamos también con el grupo Alsea, Foster Hollywood, o trabajamos con Domino's Pizza, entonces estamos dando juego con unos y con otros, ¿no? Entonces la verdad es que eso por un lado, y luego Tinder ha sido una gente además que ha confiado en nosotros desde el primer día. La anécdota es, como anécdota, que para cuando recibimos la petición por su parte y tuvimos las primeras reuniones, una de ellas que fue en nuestra oficina, nos habían colocado una lona de Tinder de promoción aquí mismo en la fachada del edificio. Y claro, nos quedamos, por cierto, Juan y yo diciendo, macho, esto es una premonición, esto no lo podemos perder porque es que está aquí, ¿no? Yeah. ¿Y bueno. ¿Qué es realmente cuando se sienta con vosotros una empresa como Tinder? ¿Qué es lo que os pide? Bueno, lo que nos pide es normalmente cualquier empresa, la mayor parte de ellas, en un sabor o en otro, están o buscando más alcance, más ventas, más base de usuarios, etcétera, 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 ¿no? En realidad, hay veces que lo que te piden es pues mejorar marca porque necesitamos ganar tracción, credibilidad. Hay otras veces que lo que les ayudas, por ejemplo, esto nos pasa con cierta frecuencia, lo que les ayudas es a estructurar lo que ya tienen en marcha. Una plataforma para seleccionar servicios profesionales de esos que todos necesitamos en casa, un fontanero, un pintor, un no sé qué, un no sé cuántos, lanzada hace solo 1 año o 2 años, que se acerca a nosotros y nos dice, es que por más dinero que invertimos en medios pagados, se convierte muy poco. Y entonces nosotros hacemos lo que siempre hacemos, que es ponernos a cacharrear con ella, para terminar descubriendo que es un galimatías imposible. No es un problema de que el lead no lleve al sitio que lleva, y que además esa persona, si ha hecho clic, es porque tenía la necesidad y llega a vuestro entorno.
pero en este entorno no se entera. O sea, hay que trabajar en un agrupar elementos, simplificarlo, hacerlo. O sea que te puedes encontrar con un abanico muy variado. Y en la última etapa en la que estamos viviendo ahora, pues por ejemplo, que nos pasa como cuando empiezan las redes sociales. Ya tenemos un proyecto que hemos ganado y otro que estamos intentando ganarlo para analizar cómo la inteligencia artificial puede estar beneficiando a una compañía, que esto nos lo han pedido, a un par de asociaciones, nos lo han pedido recientemente, ¿no? Pero o sea que, además, hay cosas en lo que vosotros trabajáis que no se pueden medir. como por ejemplo, Haces un bareto de la satisfacción Tinder personal del cliente. y ¿qué realmente quiere sacar Tinder de esa acción? O sea, Hombre, siempre tienes que dar Intentar KPIs. medirlo. Siempre. Porque si no mides, pues tienes un problema. Claro. No Pues puedes llegar luego al trabajo, cliente. está claro. No puedes llegar al cliente y decir, ha salido muy bien. está la gente feliz, se han enrollado 4. Tú llegas y dices, mira, ha habido un incremento de actividad. Tú andas con ganas de saber cuánta gente se enrolla, ¿eh? Si se enrollan más o menos, no, que te veo. O sea que, pero quiero decir que un mínimo de incremento de actividad en una plataforma es relativamente sencillo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una plataforma que conecta usuarios, estábamos comentándolo, con otros usuarios, como es Tinder, que podían ser fontaneros con gente que tiene roto el baño. También. Es lo mismo, o sea, que el concepto es el mismo, ¿no? Sí. Pero si tú estás conectando esto, pues el tiempo de actividad dentro de la plataforma, las interacciones que ellos ya llevaban tiempo midiendo, cómo se incrementa, etcétera, más cosas que nosotros les podemos haber apuntado y decir, oye, podríamos medir esto también. O se nos ocurre que esto nos estaría dando información de esto y de lo otro, ¿no? Entonces esa es un poco... Pero medirlo hay que medirlo todo, ¿eh? Porque de lo contrario es muy difícil justificar a un cliente por qué haces lo que haces, salvo que te llames con el nombre de algún insigne político actual o algo por el estilo. Yo quería hacerte una última pregunta que no me la quiero dejar en el tintero. Respóndenos lo más breve que puedas. ¿Qué otros proyectos, si a día de hoy, después de todos estos años, puedes decir, oye, me quedo con estos 2 proyectos o estos 3 proyectos? Sé que es difícil elegir, pero ¿cuáles elegirías? Mira, yo me quedaría con lo que nos permitió nacer. O sea, eso es un componente emocional para Maricruz y para mí indiscutible. Hemos seguido, después de ya no ser cliente, hemos mantenido muchos años la relación con Concha Rosado, ¿no? Una mujer excepcional y además siempre confía en nosotros. Entonces, Hewlett Packard, Telefónica, que fue como el Hewlett Packard de ese momento que nos permite ese efecto dominó y reengancharnos. Y yo te diría que a lo mejor en la etapa actual a mí me costaría más elegir un solo proyecto porque ya son clientes actuales. Mójate, va. Venga, me ojo. Toyota lleva con nosotros, va camino de 14 años. ¿Qué es lo mejor que habéis hecho para Toyota? La mejor campaña. Yo personalmente conducí sus coches, que no es poco, porque decía ¿Te David gustan Ogilvy. los coches de Sí, y decía David Ogilvy que cuando trabajas para un cliente tienes que consumir y utilizar su producto. El jodido se ponía a trabajar para Rolls Royce. Digo, tú eres un cacho. Buf, para Toyota tuvimos, o sea, aquello fue el Que es proyecto cliente más nuestro, innovador. Compartimos cliente ahí. Sí. Ah, qué bueno. A ver si nos renuevan a los dos. Sí. Mensaje para Toyota. Sí. Pero si hay que elegir a uno de los dos, a nosotros. O sea, mensaje para Toyota. No, pero lo mejor en Toyota, hemos hecho muchas cosas, pero una cosa que fue descomunal, sin saberlo, era el lanzamiento del Aigo. Aigo es el vehículo más pequeño que tienen, 4 plazas. Y, Este es el momento patrocinado, ¿no? patrocinado. Del podcast, vale. Aigo es un gran vehículo, pequeño, urbano y ciudadano, con etiqueta, lo que sea. Y entonces, Eco, seguro. entonces, la historia es que nos piden ayuda para el lanzamiento con la condición básica de que había que llegar al público joven, porque la gente joven, si tiene dinero, no se lo va a gastar en un coche. Vamos, salvo que seas un friki, que los hay. Pero lo normal es que no sea así. Entonces, había que aumentar lo que se llama el share of voice, ¿no? El alcance de la marca, de la gente que habla de ella, que se pudiera medir y toda la historia. Bueno, montamos una campaña en la que le pedimos a la gente joven que se ligase a un Aigo. Eso fue a través de WhatsApp. Cuando nadie utilizaba WhatsApp de esta manera, nos bloquearon la cuenta que pusimos en marcha los de WhatsApp. Un clásico en nuestro caso, porque como nos metemos en un berenjenales de cuidado, nos bloquearon la cuenta. Tuvimos que pedir disculpas, prometer que aquello no iba a volver a pasar, porque montamos un sistema, descubrimos que había un sistema que ya no recuerdo el nombre exactamente, pero que nos permitía utilizar WhatsApp como si fuera una centralita. Muchas personas atendiendo un único número, ¿no? Por conexión con la API y demás. Bueno, aquello fue la revolución. Lo que le pedíamos a la gente es que incorporase un vídeo, o sea, crease un vídeo con una declaración de amor al Aigo. Y además por WhatsApp y no sé qué, no sé cuándo. Bueno, o sea, 2 semanas
en las que tuvimos que poner 24 horas de turno. Cerca de 9.000 vídeos. Y es que además descubrimos lo que decíamos al final de la campaña, que las mejores campañas las hacen los clientes. Habíamos involucrado a las personas y las personas se volvieron locas. Un 36% frente a un 9% de share of voice. O sea, vinieron de Toyota Europa a conocernos personalmente y entender qué demonios habíamos hecho. Esa ha sido, con diferencia, ya que me habéis preguntado y me habéis dado pelle. Con todo lo que nos has contado, quería preguntarte qué te ha faltado por hacer o qué espina se te ha quedado en todos estos años. Me debe quedar plantar un árbol, no se me ocurre qué. O sea, no, realmente en Good Rebels no tengo ninguna espina clavada, pero con todos estos años lo que sí os digo es que estoy planteándome qué es lo siguiente que viene, ¿no? Que ya puede ser más o menos ligado en la función que actualmente tengo en Good Rebels. Redes sociales, ¿inspiración o distracción? Para mí inspiración, pero también distracción, y lo que he hecho ha sido que las que me distraen más las tengo más alejadas. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta, las personas. Lo que menos me gusta, tener que sentarme delante de un Excel. ¿Qué prefieres? ¿Un cliente fácil pero poco retador o uno difícil que te impulse a mejorar? De los de aguántame el cubata. Yo quiero el retador que me impulse a mejorar. Indiscutible. ¿Un cliente con el que te gustaría trabajar? Pues a estas alturas yo diría que me gustaría mucho trabajar con alguna de las marcas farmacéuticas más importantes, que estas se nos han resistido siempre. Puede ser un Lilly, puede ser un Merck, este tipo de marcas. ¿Leer un libro o ver una película? En este caso ambas. Yo soy de buscar espacio para leer el libro, pero soy muy, muy peliculero. Mucho. He aprendido mucho en las películas a contar historias. ¿Tu peli favorita? El Padrino. Soy muy de Coppola, a pesar del lechón, con perdón, que se va a dar recientemente con Megalópolis. Esa es otra historia. Ya te he preguntado una, te tengo que preguntar la otra. Perdón, Rodri. ¿Tu libro favorito? Pues mi libro favorito yo diría que uno de ellos... Bueno, es que el único favorito no puede ser, pero yo un libro al que vuelvo con cierta frecuencia es El Señor de los Anillos, de Tolkien. Me parece una biblia de lo mejor y manera de contar historias jamás hecha, ¿no? Qué guay. ¿A qué has tenido que renunciar para llegar a donde has llegado? Al poder. En la última etapa en Good Rebels, y la última etapa es desde el año 2010, la que estamos viviendo actualmente, yo he tenido que renunciar al poder entendido como hasta ahora todo pasaba por mí, yo era el que daba opinión de todo, yo decía si sí o si no. A eso he tenido que renunciar. ¿Qué es más importante para ti, el talento o la disciplina? Esto va a ser fácil. Yo soy un hombre de talento, pero poco disciplinado. Así que el talento. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Que todas las mañanas haya café caliente para cuando llegan las personas a tu oficina. Y para acabar, ¿qué es el éxito para Juan Luis Polo? Pues esa es una buena pregunta, pero si me fijo en lo que pasa a nuestro alrededor hoy, diría que yo pueda no estar y aquí siga habiendo magia. Para mí eso sería el éxito ya. Juan Luis, ha sido un verdadero placer pasar esta mañana aquí contigo. Nosotros hemos aprendido un montón. Espero que a todo el mundo le haya gustado escucharte y te siga a partir de ahora. Para nosotros eres un referente y te lo agradecemos un montón que hayas venido hoy. Muchísimas gracias, porque honesta y sinceramente, encontrar personas que pueden quedar así de satisfechas después de hablar conmigo sigue siendo un cierto milagro para mí, sinceramente. No, de verdad, muchísimas gracias por toda la confianza y por el rato que me habéis hecho pasar, sinceramente. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias.